Ustedes han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirles: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no sigan molestando, se levantará y les dará cuanto necesiten. Por eso yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, pues quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Como siempre, cada vez que venimos a la Eucaristía, cada vez que estamos en la mesa de la palabra, nos ayuda mucho preguntarnos: ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Qué piensan? ¿De qué nos habla hoy el Señor? Siempre cuando uno se hace una pregunta de ese tipo pueden surgir varias respuestas, siempre hay más de una. Pero no se puede hablar de todas. Hay que escoger en una homilía. Y tal vez hay que ponernos en la circunstancia, y como el Evangelio es el centro de la revelación, contemplemos el Evangelio. Capítulo 11 de San Lucas, versículos del 1 al 13. Hemos dejado atrás ya el capítulo 10 que hasta la semana pasada contemplamos.
estamos dando un paso más. Y dice, una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. En esas circunstancias, al terminar, los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí viene la respuesta, ahí viene el Evangelio. Y entonces la pregunta es, ¿qué están preguntándole? ¿Qué le están pidiendo al Señor cuando le dicen enséñanos a orar? ¿Qué ellos están entendiendo por oración? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren aprender? ¿Quieren aprender algunas palabras para dirigirse a Dios? ¿Qué es lo que quieren aprender? Ellos se comparan con los discípulos de Juan el Bautista. En otra parte se nos dirá, en el mismo Evangelio según San Lucas, que los discípulos de Juan oraban mucho y hacían mucho ayuno. Pero Jesús viene a elevar. Y claro, si uno cree que la oración es aprender palabras para decirle al Señor, está entendiendo solamente, diríamos, lo muy elemental. Pero ellos, el pueblo de Israel, tenían muchas oraciones. Ellos tenían los salmos y oraban con los salmos. Diríamos, palabras con que orar no les faltaba. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Preguntémonos entonces. Cuando ora Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿Él qué está haciendo? Es decir, el diálogo de Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, del Hijo con el Padre, es en la oración. Ellos quieren entrar a ese diálogo, no saben exactamente de lo que están hablando. En otras palabras, Jesús les revela la intimidad de su diálogo del Hijo consustancial al Padre. Y por eso la primera palabra que les dice Jesús, digan ustedes, Padre nuestro. Podríamos decir entonces que Jesús nos está revelando que Dios es nuestro Padre. ¿Se dan cuenta de eso? Dios es nuestro Padre. Tal vez nosotros, muchas personas, lamentablemente ocurre así en la experiencia humana, no tienen, diríamos, un buen recuerdo de sus padres humanos. Pero yo creo que la mayoría de las personas, incluso los que creen que sus padres no son o no han sido buenos padres, cuando se serenan, cuando vencen esas, diríamos, heridas emocionales y afectivas, tendrán que agradecer a sus padres. Porque solo un necio no agradece a sus padres. Y alguien me podría preguntar por qué razón. Y porque yo a través de mi padre, en el amor humano con mi madre, como don de Dios, vengo a la existencia. Y entonces si tengo existencia, de alguna manera, así no me guste, así tenga cosas que criticar, es por mi Padre, así no lo conozca y todo lo que la gente podría retrucar. Pero el Señor está hablando no de un Padre humano,
está hablando del Padre Dios. Y ninguno de nosotros puede decir a Dios, Padre mío. Por eso Jesús dice, Padre nuestro. Porque nos está diciendo además, si es que tenemos un Padre que es Dios y nosotros somos hijos, nos está diciendo que somos hermanos. Es decir, Jesús está invitando a la oración, al diálogo de la intimidad familiar de Dios. Esa es la oración. Pero a veces uno cree que la oración es echarle discursos al Señor y entonces decirle cosas al Señor. Y claro, eso es empezar el camino de la oración. Todas las personas en algún momento empezamos así y creemos que hacemos más oración si hablamos mucho. De alguna manera eso se menciona en esos discípulos de Juan. Pero acá no estamos con discípulos de una criatura, estamos con discípulos, es decir, diríamos con alumnos, con estudiantes de Dios mismo, que es Jesucristo, que es el único maestro, que es el único que nos puede enseñar las cosas de Dios, porque Él es Dios. Y Él nos la da a conocer. Y nos las da a conocer en su oración y haciendo oración con nosotros. Una segunda cosa que quisiera que se desprende de este Evangelio es que ellos están viendo a Jesús orar. Entonces, ver a Jesús orar es algo muy importante para poder empezar un camino de oración. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, yo he visto, ustedes han visto, ¿conocen alguna persona que haya visto a Jesús orar? ¿Dónde veo a Jesús orar? ¿Tienen idea? Hermanos, cuando nosotros venimos a la misa, vemos a Jesús orar. Quien celebra la Eucaristía es Jesucristo. Y toda la oración que se dirige en la liturgia eucarística es a Dios Padre. Es decir, estamos viendo a Jesús orar. Estamos escuchando a Jesús orar. Pero claro, no nos vamos a dar cuenta sin fe, sin saber a qué venimos. Y claro, si yo vengo a la misa apuradito, porque tengo muchas cosas que hacer y mi tiempo es muy valioso, entonces no me doy cuenta que estoy viniendo. No me doy cuenta del regalo que Dios me está haciendo. Y entonces me revolveré en mi soberbia, en mi orgullo. No. Por eso yo tengo que venir a la misa desarmado, sin piedras en mis manos, con las manos vacías. Por eso en la misa lo primero que hacemos es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este Evangelio se nos habla del Padre, del Espíritu Santo, y quien nos habla es el Hijo. Eso ocurre en la misa. Eso ocurre en cada sacramento. Pero claro, si yo no tengo fe, o mi fe es una fe todavía muy inicial, no voy a ver. Entonces tengo que pedirle al Señor que me cure para poder ver. Porque puedo tener de repente una excelente visión natural, 20 sobre 20. Pero para las cosas de Dios estoy ciego y me tengo que dar cuenta. Y bueno,
Entonces el Señor hace la oración que en San Lucas se nos presenta, que es el Padre Nuestro. Sabemos que tiene 7 peticiones, también la menciona San Mateo, y podríamos decir en resumen que el Padre Nuestro es la síntesis de lo que ocurre en la Eucaristía, que ahora celebramos en el Día del Señor. Luego el Señor cuenta esa parábola, donde ya, después de hablarnos de las cosas de Dios, sabiendo que no las podemos entender, nos remite experiencias humanas y nos habla de esos 3 personajes, de esos 3 amigos. ¿Se han dado cuenta que hay 3 amigos? Un amigo que llega a una casa, otro amigo que acoge a ese amigo que llega y no tiene que darle y va a buscar a otro amigo. Es decir, nosotros en la oración tenemos que descubrir que somos seres de relación, que nos necesitamos humanamente para encontrar al Señor. Y el Señor dice, si es que no se los da, si insisten, se los dará para que no fastidien. El Señor está invitándonos a perseverar en la oración, porque la oración es un camino que dura toda la vida. No es un instante donde digo algunas palabras. Es ser amigo de Dios. Saber que Dios revela todo a sus amigos, pero que en Jesucristo esos amigos se han incorporado a ser miembros de la casa, de la familia. Somos hijos de Dios. Y entonces el Señor compara luego la oración con los padres humanos, que se deben dar cosas buenas, dice el Señor, siendo malos. Y nos dice, cuánto más vuestro Padre del cielo les dará el Espíritu Santo. Y ustedes han visto cómo el Señor nos da el Espíritu Santo. Les ha dado el Padre el Espíritu Santo. Cuando la familia de los hijos de Dios pide el Espíritu Santo, o no lo han visto, o no se han dado cuenta. Si es que no se han dado cuenta, cada misa y hoy también el Señor nos dará el Espíritu Santo. Porque Jesús mismo va a pedir el Espíritu Santo. Vamos a decir en el momento de la efusión, del epíclesis, cuando el sacerdote que cuando celebra la misa actúa en la persona de Cristo, implora el Espíritu Santo, implora la efusión del Espíritu sobre las especies eucarísticas, pero también sobre todos nosotros. Pero claro, si yo vengo a la misa apurado a decir cosas, a cumplir, y no sé que necesito el Espíritu Santo, que necesito ser curado por el fuego del amor de Dios, entonces salgo igual que lo que vino, vacío. Y por eso es que las personas en la experiencia habitual de nuestra peregrinación en la fe, uno necesita muchas veces hasta que descubramos el amor de Dios. Y queridos hermanos, para descubrir el amor de Dios, yo necesito darme cuenta que ofendo a Dios, que me enemisto con Dios, que le hago la guerra a Dios, que me rebelo contra Dios. Eso se llama pecado. Pero el mundo y nosotros con poca fe
Y eso ocurre habitualmente y tal vez todavía tienen la oportunidad los que están en la fila esperando confesarse. Y yo doy testimonio porque confieso. La gente cuando dice sus pecados, dice, ay, me discutí con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis amigos. Miré mal, pensé mal. Ven solamente problemas humanos. O hice tal cosa, la lujuria, mis malos pensamientos. Ven solo las cosas humanas. No se dan cuenta que todas esas cosas las hacemos porque nos alejamos de Dios, dejamos de ser discípulos del Señor y estamos siendo discípulos de Satanás, que a través del mundo nos engaña para que hagamos el mal y no el bien. Y entonces uno va a creer que está haciendo una psicoterapia, a sentirse mejor, o algunos creen que es un requisito para poder comulgar solamente. Y no saben que la confesión es una conversión. Es volver a Dios porque me he alejado. Entonces los que están en la fila y los que ya salieron de la fila, uno tiene que saber, yo me he hecho enemigo de Dios, de mi Padre, porque he preferido las cosas de este mundo, porque he querido hacer mi voluntad y no la de Dios. Y entonces comprendo que necesito pedir perdón y necesito pedir que el Señor reine en mí para que se haga su voluntad y no la mía, como orará Jesús en Getsemaní. Y entonces sí podré recibir el Espíritu Santo, el amor de Dios, que me transformará y yo sentiré que tengo deseos de hacer el bien, que no quiero volver a hacer el mal, no quiero volver a mentir, no quiero volver a criticar a la gente, a hablar mal, burlarme, sentirme mejor que los demás, porque a esos que estoy maltratando son mis hermanos amados por Dios. Y si es que yo no veo a los demás como hermanos, es que no me estoy reconociendo hijo de un Padre que nos ama a todos. Queridos hermanos, el Señor nos dirige y poco a poco nos va llevando en un camino de oración. Nosotros poco a poco tenemos que aprender. Algunas personas podemos caer en el gravísimo error. No es que yo ya sé orar, yo ya soy para enseñar a los demás. Yo me golpeo el pecho, yo hago aquí, hago esto otro. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy autoengañando, que el enemigo me está engañando? Porque no amo como el Señor me ama, porque no perdono como el Señor me perdona, y porque mi soberbia empieza a crecer. Y entonces puedo aparentar ser muy piadoso, puedo aparentar estar muy cerca de Dios, pero en realidad mi corazón se ha endurecido. Y yo vengo a la misa para participar de esa oración. El Señor se pone a orar y me invita a que yo como niño pequeño conteste, repita, hasta que entre en el misterio. Continuaremos la Eucaristía. Diremos el prefacio, que es esa oración que se hace luego del ofertorio. En el ofertorio nos ofreceremos nosotros mismos, nos amaremos y diremos somos hermanos, todos pequeños, necesitados del perdón y del amor de Dios, tan alejados de los demás, solo pensando en nosotros mismos.
Y entonces poco a poco entenderemos esta pregunta, enséñanos a orar, pero luego nos daremos cuenta, Señor, todavía no he aprendido, vuélvelo a hacer, vuélveme a enseñar, porque todavía no amo como tú amas, todavía creo que lo que yo imagino, que lo que yo pienso es más importante, todavía no deseo verte cara a cara. Todavía no deseo encontrarme contigo, contemplar tu rostro. Todavía creo que no me escuchas. Porque muchas veces en la experiencia humana, en el camino de oración, uno puede creer que el Señor no le escucha. Y cuando eso ocurre, siempre es porque no sabemos pedir, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Y nuestro Padre, que nos ama, no va a darnos nada que nos haga daño, nada que no sea para nuestro bien. Pero cuando yo creo que sé cuál es mi bien, cuando yo solamente me fijo en los bienes pasajeros, y no me doy cuenta que el Señor mismo se quiere dar, entonces creo, no soy escuchado, no me escucha, no sirve la oración, me canso, ya no voy a hacer oración. Y entonces, nuevamente, tengo que empezar, pero a veces ocurre que uno se desanima. A veces ocurre que las personas se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Y entonces, si somos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros seres queridos, que este mundo que no conoce a Dios cada vez más rebelde, necesita nuestra oración, porque ellos, como esos enfermos graves, ya ni siquiera pueden pedir por sí mismos. Necesitan que nosotros pidamos por ellos, que los llevemos al Señor. Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia, el Señor misericordioso, de perseverar en la oración, y que somos necesitados del perdón que Cristo nos ha concedido en su cruz, porque el pecado es lo que nos impide crecer en la vida de hijos de Dios. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda la fuerza del Espíritu, oremos, hermanos, y pidamos a Dios nuestro Padre que escuche en su bondad nuestra oración. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. Roguemos al Señor.
por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Carlos Gustavo y por todos los obispos que proclaman al mundo la palabra de Dios, para que sean fieles al Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los que participan en el gobierno de las naciones, en especial en nuestro país, para que el Espíritu Santo los asista, se conviertan y crean en el Evangelio. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, aleje el hambre, concede el retorno a los que están lejos, salud a los enfermos, libertad a los oprimidos y paz a los que viven sin ella. Roguemos al Señor. Por todos los que participamos en esta celebración eucarística, para que reunidos en el Señor nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandatos. Roguemos al Señor. Por todas las súplicas que hemos presentado al inicio de esta Santa Misa, por cada una de las intenciones que tienen ustedes en su corazón, roguemos al Señor. Por todos los que nos han precedido con la señal de la fe, por todos nuestros familiares y amigos que han partido a la casa del Padre, para que el Señor les conceda la bienaventuranza eterna, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre cuanto te agrada, por Jesucristo nuestro Señor.